Bienvenidos un día más a La Hora del Whisky, un nuevo capítulo dentro de mi rincón favorito en Economía para Adultos. Y bueno, lo primero de todo quiero daros las gracias porque tras el último episodio con María hablando sobre fiscalidad en inversiones, la verdad que los comentarios que hemos recibido ha sido una maravilla, así que muchas gracias a la comunidad por estar tan atento y por supuesto por seguirnos siempre en EPA y en las redes sociales. Hoy no nos vamos a salir mucho del tema, pero es cierto que vamos a hablar de un tipo de inversión muy concreto y muy especializado, como es la inversión en el mundo del vino, que si habéis estado por aquí ya recordaréis en algún momento que, bueno, hace unos cuantos capítulos con mi gran amigo Enrique Fernández, al que le mando un abrazo desde aquí, estuvimos hablando e iniciando un poco el tema de la inversión en el mundo del vino. Y para indagar un poquito mejor en ello, qué mejor que hacerlo con Miguel Ángel Sánchez, CEO de Aseunif Grandes Vinos. Miguel Ángel, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias a ti. Miguel Ángel es CEO de Aseunif Grandes Vinos, es una de las mayores distribuidoras de vino en la Comunidad de Madrid y bueno, de hecho recientemente han cumplido ya 30 años en el mundo de la distribución en el vino y bueno, aparte de experto en el mundo del vino, obviamente pues nos va a ilustrar un poco más cómo es el mundo de la inversión en un producto alternativo, donde al final parece que solamente o los suscriptores de EPA están más acostumbrados a hablar de inversiones más tradicionales, fondos, acciones, bolsa, distintos activos, pero en este sentido, activos como por ejemplo el vino tienen un atractivo muy importante. Entonces, para entrar más en detalle acerca de cómo funciona todo este mundo y cómo podemos acceder a él, me vais a permitir que descorchemos ahora sí ya la botella para empezar este nuevo capítulo. Y bueno, Miguel Ángel, para quien no te conozca, pues cuéntanos un poco sobre ti y también sobre Aseunif. Os cuento primero mejor sobre Aseunif Grandes Vinos, que Aseunif significa Vinuesa al revés, que es un maravilloso pueblo de Soria, donde nació mi padre, Miguel Sánchez. Mi padre ya nos contaba que cuando era pequeño y tenían allí la tienda en el pueblo, le tenía que hacer las mezclas de vino con agua para la época. Esto estamos hablando, mi padre cumple la próxima semana 80 años, felizmente. O sea, estamos hablando que debía tener 12 o 14 años. Él se dedicó al mundo del vino profesionalmente, digamos, a partir del año 79, que empezó en el grupo Codorniu y estuvo hasta el año 92 con ellos. Entre medias, nosotros nos fundó la empresa junto con mi hermana en 1995. Entre medias fue socio en otra empresa en la cual pues no estaba cómodo y tomó la decisión de montarse por su cuenta. Mi hermana en ese momento, Emma, llegó de Estados Unidos, que había estado un año allí entero en Dallas de au pair, y entonces pues juntos empezaron el camino de Aseunif justo hace este año 30 años. Yo en la empresa empecé un año después, en 1996, tenía 18 años y un mes, como te he dicho antes, era muy buen estudiante, ¿sabes? Y entonces directamente empecé a trabajar. Luego ya, pues poco a poco me empecé a formar, lógicamente, dentro del mundo de las ventas y todo el tema del mundo del vino. Y sobre todo me gustó muchísimo lo que hacía. Estudiar no me gustaba y entonces no haces, pero esto sí me gustaba desde el primer día y entonces rápidamente empecé a crecer en las ventas que hacíamos dentro de la empresa. Entonces, y sobre todo cuando haces algo a gusto, pues... Y en este caso era un proyecto familiar, ¿no? O sea, proyecto familiar, muy familiar, éramos los tres al principio, más otra persona en administración, 2 personas, más otro comercial o 2, ahora somos más gente, tampoco somos muchos más, pero éramos muy poquitos, o sea, estábamos en un piso pequeño, me acuerdo, o sea, hemos ido poco a poco creciendo. Qué bonito eso. Sí. Y oye, ahora con el creciente interés que hay en inversiones más alternativas, ¿no? Todo el mundo habla de inversión en relojes, en arte, también en el vino, pero ¿qué es realmente la inversión en vino y qué es lo que le hace atractivo frente a otros activos de inversión tradicionales? El vino es un producto que es maravilloso, lo primero, y que te lo puedes beber, cosa que los relojes y los zapatos y el ladrillo no puedes. Las acciones tampoco. Las acciones, y esto te crea un placer interno que, o sea, ganar dinero da placer, lógicamente, con cualquier inversión, porque es lo que vas buscando. Pero beberte una botella de vino, una muy buena botella de vino, el placer que te crea, si además tienes ese gusto por ello, es increíble. Luego, lógicamente, hay grandísimas marcas de vino a lo largo y ancho del mundo. Nosotros trabajamos con las más importantes de España, que las vendemos en Premier o venta anticipada o avanzada, como dicen otras empresas, y lo que provocamos es
que la gente busque un beneficio, por ello una rentabilidad. ¿Sabes? La posibilidad de tener el vino, que es muy importante porque hay vinos que nosotros vendemos en Premier que se venden el 100% en Premier. Entonces, o lo compras así o no dispondrás del vino. Y luego, en caso de que a lo mejor haya vino fuera de Premier, como llamamos, el precio es mucho más alto. Entonces, claro, ahí está la rentabilidad. Entonces, es un producto que, pues, con respecto a otros productos del mercado, que tiene un margen importante. Y sobre todo lo que has dicho de poder disfrutarlo, ¿no? En compañía o solo, pero yo hago las dos cosas, tanto la inversión como el disfrute. Desde luego. Y bueno, has hablado de Premier un poco por entender los suscriptores también. ¿Qué formas de inversión en vino existen? Podemos hablar de Premier, de fondos de inversión, subastas. ¿Cómo se puede una persona meter en el mundo del vino? A ver, tú puedes comprar vino sin más, y a partir de que sea a lo mejor una buena marca, una muy buena añada, pues decidir guardarlo para luego poder revenderlo más adelante y pues como si fuera crear un beneficio, mejor dicho. ¿Qué ocurre? Bueno, creo que tienes que tener un poco de conocimiento en esto y por la marca, por las añadas, por el propio mercado, y tienes que tener un conocimiento de cómo hay que guardar el vino. O sea, porque el vino es un producto muy, muy frágil y tienes que tener mucho cuidado a nivel de temperaturas, a no moverlo, a la luz que no le llegue, a las humedades. Entonces, esto es importantísimo a la hora de guardarlo. Entonces, claro, primero tienes que estar preparado para realizar esto. Produce mucho movimiento en el mercado del mundo del vino, en el tema de inversiones que hablamos, pero sobre todo entre empresas dentro del sector. ¿Sabes? Que puede ser hostelería, que puede ser tiendas webs, que puede ser tiendas físicas, que puede ser particulares, pero que están muy, muy metidos ya dentro del mundo del vino por conocimiento, por placer. Entonces, hay muchas maneras ahí. Y esto, por ejemplo, cuando tú hablas de invertir en Premier, ¿cómo funciona? Es decir, yo compro los vinos un año antes de que salgan al mercado, o sea que posiblemente son vinos que no están hechos todavía. No están todavía hechos, están en crudo, como decimos, o todavía pendientes de terminar su elaboración. Y entonces yo me aseguro un precio que sí o sí subirá o no mucho o puede... Te aseguras un precio de compra, te aseguras el vino y luego a futuro cuando el vino... Pues nosotros, por ejemplo, estamos realizando ahora nuestra empresa la venta en Premier. Nosotros llevamos vendiendo en Premier desde el año 2000. O sea, ya cuando llevamos 5 años en la empresa ya empezamos a hacer este tipo de venta. Tenemos mucha experiencia. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo, digamos, hemos sacado la venta en Premier hace la semana pasada, o hace varias semanas, perdón. Entonces, nosotros recogemos, digamos, pedidos, la gente lo que decide que quiere, profesionales, particulares, o sea, las personas que decidan, que lo conozcan. Se realizan los pagos de los vinos antes de final de año y luego físicamente los vinos salen al mercado a finales del próximo año, de 2026, en torno al otoño, octubre, noviembre más o menos. Si hablamos, eso te hablo de los vinos españoles que vendemos. Si hablamos de vinos de Burdeos, por ejemplo, que se venden en Premier, saldrán al mercado puede que en otoño o muy mayoritariamente en primavera del 2027. O sea, es un tiempo un poco más largo de elaboración. Tienen los burdeístas. Y claro, aquí un poco con lo que decías, ¿no? Que hay que tener mucho conocimiento, o sea, me recuerda un poco a toda la parte de educación financiera cuando comentamos, en cualquier inversión que te metes, tienes que saber dónde te estás metiendo, qué estás haciendo, no porque te lo diga tu cuñado en la cena de Navidad, ¿no? Que puedes atender, ¿sabes? Y luego, mira, de hecho, el otro día cuando hablamos para poder hacer la entrevista, contacté con CNMV porque la verdad que me llama mucho la atención la inversión en el mundo del vino y les pregunté acerca de si era algo que estaba regulado de alguna forma, por lo menos por el regulador español. No me supieron contestar mucho, es verdad que me dijeron que quedaba pendiente contestarme a lo que les pedí, digamos, de forma telemática. Y por eso se ha abierto un melón ahí para verlo. Cuidado, pues escucha, o sea, esa parte me la tengo que llevar yo. Pero es verdad que, de hecho, bueno, ahora mismo no tenemos todavía esa información, simplemente nos comentó por teléfono que es verdad que no hay una regulación ex profeso ahora mismo para ello, ni hay nada,
pero que sí que iban a revisar y nos iban a confirmar un poco más. Entonces será uno de los detalles que dejemos tanto pues, en el footer de la entrevista como luego después cuando lo mandemos a los suscriptores, porque al final se trata de un activo más que yo puedo comprar, vender, lo que tú has dicho, pero que encima... obviamente que se nos olvida la parte más importante. Pero a nivel ¿no? económico, que es lo que ellos miran y buscan, si eso es un activo más, o sea, totalmente, como puede ser tema de bolsa, economía, relojes que hablabais o... Total. Y bueno, dentro de lo que es una botella de vino, o sea, ¿cuáles son los principales factores que influyen a la hora de tener un precio u otro en el mercado? Porque esto, yo aquí tengo el típico comentario de amigos, ¿no? De pero ¿cómo puedes pagar esa barbaridad por un vino? O cómo... Hay Depende mucho más allá. Del conocimiento ahí que se tenga de los vinos. A ver, para llegar a tener un precio de mercado y para ser un gran vino, lo primero que necesitas es tiempo. O sea, y haber conseguido un recorrido en el mercado. Está por supuesto que tiene que haber un gran viño detrás, que tiene que haber un gran productor, que has tenido que tener un reconocimiento en el mercado. ¿Sabes? Que puede ser a base de puntuaciones o puede ser a base de un reconocimiento de los propios compradores de vinos. Generalmente una cosa va unida con la otra. O sea, al final tú sueles tener muy buenas puntuaciones si tienes un gran reconocimiento en el mercado, me refiero a la hora del propio consumo y de que tú marcas tus precios. Al final los precios los marca uno mismo, el que elabora. O sea, yo en este caso soy intermediario, ¿sabes? No elaboramos vino, pero es el propio bodeguero el que decide qué precio va a tener y él tiene que pensarlo muy bien y el mercado lo tiene que aceptar, lógicamente. O sea, hay la diferencia entre precio y valor, ¿no? Sí. Porque yo puedo sacar mi vino al mercado, decir que vale X, no me lo compra nadie, no le da puntos nadie. Es que el valor también a veces es muy relativo, porque tú puedes tener un valor en el mercado que no tiene por qué ser tangible. O sea, está el valor de marca, la imagen, hay muchas cosas que fluctúan. Y antes me has chivado que, bueno, ahora no producís vino, pero sí tuvisteis una bodega. Tuvimos una experiencia, esto fue mi padre, el ideólogo, lógicamente, en el año 2000, pues como buenos sorianos, montamos Dominio Atauta. Mi padre, mi hermana y yo estábamos detrás de él, pero éramos bastante más jóvenes que ahora. Y bueno, pues en el año 2000 se empezó con ese proyecto, se sacó al mercado un par de años después, porque el vino nunca lo puedes sacar al mercado cuando empiezas el proyecto, necesitas esperar un tiempo. Y bueno, pues durante varios años la verdad que tuvimos bastante éxito a nivel mercado, a nivel valor que hablábamos, a nivel consumo. Y nada, pues años después, en el año 2009, pues bueno, hubo un interés económico por comprarnos la bodega y mi padre en ese momento tomó la decisión de que se vendía y que continuábamos con el tema de la distribución, que era de donde veníamos. ¿Y contentos con la decisión? Sí, sobre todo mi padre, que se retiró. Y felizmente y tranquilamente. A mí no me vino mal, porque gracias a que él se retirara tuve que coger los mandos a nivel decisiones comerciales. Mi hermana, por ejemplo, siempre ha tomado las decisiones a nivel financiero, con lo cual no cambió nada, porque siempre las ha tomado desde el principio. Pero bueno, a mí personalmente sí me vino bien para desde un primer momento, o sea, antes de tiempo seguramente empezar a tomar decisiones. Mi padre tuve la suerte además de que lo tuve como consejero o consiglieri, como decía yo, ¿sabes? Durante esos primeros años, que era importantísimo a la hora porque todos nos equivocamos, todos los días generalmente. Entonces lo que hay que intentar es equivocarse lo menos posible y sobre todo rehacer lo que te hayas equivocado de la mejor manera posible y aceptarlo y mejorarlo. Siempre que se quiera y que se esté por la labor, ¿no? Pero no hay que estar, yo creo, por la labor. Un poquito de humildad, siempre todos la necesitamos. Y has hablado antes de, por ejemplo, de las puntuaciones. ¿Cómo llegan a influir puntos como, bueno, obviamente todo el mundo conocemos Parker, ¿no? O incluso la Guía Peñina aquí en España. ¿Cómo influye eso en el precio de una botella de vino? Hombre, influye, lo que pasa que vuelvo a decir, hay un camino antes de que tú llegues a tener esas puntuaciones, hay un camino a una elaboración, una creación. Entonces, cuando tú ya has llegado hasta arriba, ya lógicamente tú ya estás dentro del mercado y ya te has valorado.
dar el salto a que llegues a tener 100 puntos Parker, que digamos que es la puntuación más importante que hay en el mercado a nivel mundial, no hablo en España, cuando llegas a ese punto ya has estado cerca, lógicamente, antes y ya estás en unos precios, pero eso sí te puede hacer, no a ti, sino a esas botellas en el mercado, hacer que se revaloricen. ¿Vale? Y por ejemplo, si alguien ha invertido anteriormente en esas botellas y da la casualidad de que luego tiene 100 puntos Parker, si tú luego quieres rentabilizarlas, en vez de vértelas, que hay que pensarlo bien, porque a los que nos gusta el vino lo pensamos mucho eso, si las quieres rentabilizar, lógicamente el precio va a ser mayor y tu beneficio va a serlo. De hecho, contáis dentro del, digamos, de vuestro elenco de bodegas, con varias que han recibido... Nuestro portfolio de vinos tenemos unas cuantas bodegas que han recibido 100 puntos Parker, Marqués de Morreta con su Castillo de Gay, Álvaro Palacios con su vino La Ermita en el Priorato, con su bodega en el Bierzo que tiene con su sobrino Ricardo Pérez Palacios, han conseguido con la Faraona tener varias puntuaciones de 100 Parker también. Me dejaré por ahí alguna cosa seguramente, pero bueno, son los más principales y lógicamente se han revalorizado mucho sus vinos ya una vez vendidos, ¿no? Porque esos vinos al venderse generalmente en Premier luego tienen esos 100 puntos, ya están en el mercado, o sea, ya a partir de ahí ya es cuando el movimiento propio de mercado de revalorización. Y luego, por ejemplo, otras puntuaciones como puede ser Guía Peñín aquí en España y demás. Guía Peñín tiene importancia, pero solamente a nivel nacional, y entonces es un nicho más pequeño. Y bueno, ahora mismo se ha globalizado todo tanto en los últimos 20 años que lógicamente eso se queda un poco atrás porque tú estás buscando tus puntuaciones como bodega, pues tú las tienes que presentar a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Sí, eso bueno, me recuerda también un poco el tema de los fondos de inversión. Al final es lo mismo, ¿no? Que te valore Morningstar no es lo mismo que sea en un nicho más pequeño más en ese caso. Claro. Y luego también yo creo que hay un poco una creencia popular, que no sé si es correcta o no, de que solamente... Las creencias populares. de las que se pueden decir, que solamente es una inversión para grandes patrimonios y que realmente el inversor retail o el inversor de a pie no puede acceder. Hombre, yo creo que lo primero que tienes que ser es un amante del vino para invertir en el vino y tener conocimientos, que igual que si vas a invertir en el ladrillo, o en relojes que hemos hablado antes, o en zapatillas, que también se invierte, tú tienes que tener conocimiento sobre ello. No puedes coger y lanzarte y decir, esto es una gran marca. No, tienes que tener conocimiento desde dentro y saber en lo que te mueves. Y luego, volvemos a, antes he comentado, el vino tiene que tener una guarda muy especial de temperaturas, de humedad, de luz, y que no es lo mismo que este otro tipo de productos. Entonces, claro, eso tienes que estar preparado para ello, lógicamente, y saber cómo funciona un poco el mercado. Y luego, sobre todo, por los riesgos que subyacen también en este tipo de inversiones, porque a mí, así a bote pronto, las que se me vienen a la cabeza son tanto el almacenamiento, que es lo que comentas, como falsificaciones, porque también... Ha habido por ahí falsificaciones, que hay alguna película incluso, ¿sabes?, internacional, que ahora hemos visto seguramente muchos, sobre todo los del sector, los hemos visto todos, y gente que entra en la cárcel en Estados Unidos por el tema de las falsificaciones, que además acaba de salir hace poco de Estados Unidos, que hubo una película muy famosa sobre él, y bueno, que él se sigue ganando la vida con esto, porque el conocimiento que tiene vino, aunque haya hecho algo que no debía, el conocimiento es increíble. ¿Cómo se llama la película para los que no...? Ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo, además no venía pensando en ella. La tenemos que buscar. Sí, es conocida. Sí. Bueno, es más documental que película. Aquí en España no ha habido muchas falsificaciones. Hace unos años surgieron algunas, pero yo creo que las bodegas cada vez tienen más marcadas sus botellas, sus etiquetas, para que las falsificaciones sean, no te voy a decir imposibles, pero muy, muy, muy complicadas, muy difíciles. Yo, de hecho, bueno, no fue una película, pero creo que fue en siglo XVIII, una de las botellas que había aparecía como TJ, como si fuese asociado a Thomas Jefferson, que es verdad que se sabía que en aquella época Thomas Jefferson era muy buen amante del vino, y luego además muchas de las botellas de vino que compraba era para llevárselas al presidente Washington. Y creo que sucedió con una casa de subastas que se llamaba Christie's. Christie's es muy conocida.
que, o sea, a Hace ellos subastas actualmente de vino. sigue funcionando, ¿no? Sí. Pues que se la liaron con una botella que venía datada como de 1787, hablo de memoria, y que, bueno, el trabajo que había detrás para esa falsificación era tremendo. Sí, pero el beneficio también. 157.000 euros se vendió la botella. Y luego el señor, por lo visto, pues cuando se enteró, no recuerdo el nombre, pero cuando se enteró de aquello... Sí, pues... en el documental que hablo sale mucho el tema de las subastas y ahí se acometieron muchas situaciones de ventas de botellas falsificadas. Pero es que... Hubo muchísima gente que había comprado botellas pues que estaba, pues, lógicamente... Porque no es solamente un producto que te habían mal vendido, sino es que el vino conlleva algo interno porque te lo puedes abrir, como hemos hablado, disfrutarlo, crea placer, pero estaban tocadas emocionalmente porque pensaban que habían comprado un producto sobre el cual entendían y resulta que, pues, que les habían dado gato por liebre. Claro, pero y como decía este artículo, dice, es que no os penséis que las falsificaciones es que van a cualquier supermercado, cogen un vino de €1 y lo meten en la botella. Hay una preparación tremenda, o sea, tremenda, de encorchado, de cápsulas, de etiquetas, todo tremendo. O sea, por lo visto estaba como, no sé si en una zona cerca de Chernóbil o algo así, entonces hostias. Cogieron como, no sé, no soy física, pero como ciertas partículas para que simulase precisamente que había estado en una zona con radioactividad. Decía, yo de todas maneras te digo una cosa, o sea, no sufrimos ahora mismo de falsificaciones, nada. O sea, yo llevo muchísimos años ahora mismo, no te 100%, no lo sé decirte en la vida, pero 99,9%, o sea, no hemos tenido ningún problema con las botellas que vendemos en absoluto. Por lo que te decía, las bodegas cada vez más ponen botellas muy especiales que son muy difíciles, eso ya es muy difícil de falsificar, pues lleva troqueles únicos que hacen unas fábricas solamente y las etiquetas también son muy únicas, entonces pues cada vez es más difícil. Porque ese es otro de los... No sufrimos de ello, te diría. No, vamos, pero ese es... Más que nada para la tranquilidad de la gente. Claro. La confianza, porque el miedo y el dinero... Sí, además... es agua y aceite. No, y que es verdad que al final las falsificaciones las hemos visto y las vemos en todo tipo de sectores, en mucho que no... En el sector textil, vamos a hablar. no tienes claro, o sea, bueno, es a la tienda que vayas, te tiene que dar la seguridad. Sí, por eso, o sea, también contar en este caso con un distribuidor, ¿no? Que al final es el que hace el de intermediario. O sea, yo entiendo que los estándares que tenéis vosotros para evaluar, más allá de que lo hagan las propias bodegas, a cada una de las marcas que compartís, es porque obviamente hay un trabajo detrás. Pero, y por ejemplo, en el tema del almacenamiento, una de las cosas también que a mí me llama un poco la atención es, siempre se dice lo típico de botella tumbada, botella de pie, siempre la botella tumbada, pero con cierta inclinación para que... En teoría la botella tiene que estar tumbada siempre, y si está de pies tiene que estar siempre de pies y no cambiarlas. Siempre es mejor tumbada, que esté en contacto con el corcho. Es muy importante el tema de la temperatura, que esté entre 12 y 14 máximo. Yo te diría que 12 es lo ideal. ¿Hablando de tintos o a nivel? Hablando de cualquier... En general. General, sí. 12 grados. Sí. Que tenga una humedad relativa que no sea pequeña para que los corchos no se resequen, tampoco que sea altísima, pero bueno, una humedad entre un 70 y un 80 a lo mejor, entre un 60 y 80, y bueno, y que no haya variaciones. Y si puede ser a oscuras, siempre mejor. Por ejemplo, ahora hablando un poco de los distintos mercados que hay del vino, ¿cuáles dirías tú que son los mercados a nivel nacional e internacional donde hay mayor oportunidad de... ¿Mercados dices de zonas? Sí, o de zonas, mercado. Pero zonas de venta o zonas de elaboración de vino. Mayores oportunidades de inversión a nivel mercado internacional, inclusive pues ¿Pero te España. refieres a los vinos de España, vinos de Francia o vinos de Italia? ¿Te refieres a eso? Vinos que tú digas, por ejemplo, uno de los mercados más importantes ahora son los vinos elaborados en Francia o cierta Francia región. Por historia, digamos que es el número uno, porque es el que más años lleva haciendo vinos de calidad. Lleva más de 200 años haciendo vino de calidad. En España se ha estado haciendo vino desde el siglo XIX. Bueno, se habrá estado haciendo vino desde los romanos, ¿sabes? Pero bueno, vino de calidad se empezó a hacer, digamos, a finales del siglo XIX, porque vinieron los franceses por el tema de la filoxera, se desplazaron a Rioja y se empezó a cambiar un poco la forma de elaborar.
En el siglo XX pues se mantuvieron haciendo vinos de calidad, pero bueno, España sufrió la situación que sufrió a nivel interna y a partir de la posguerra pues lo que se llevó para adelante eran las cooperativas sobre todo y se perdió el vino de calidad prácticamente. Muy poquitas bodegas lo hacían y muy marcadas en las zonas, que era Rioja sobre todo. Entonces, poco a poco pasaron los años y a partir del año 90 España crece en este sentido en calidad notabilísimamente. Entonces, ahí digamos que es la apertura nuestra. Y en el 95 entra SEUNIF. Y en el 95 entramos nosotros con la experiencia de mi padre, que ya llevaba muchos años dentro de este sector, desde finales de los 70, sí. Y desde entonces estamos, sí. Y hablando un poco de Francia también, por ejemplo, aplicado más a mi sector, el tema bolsa y demás, cuando una empresa presenta resultados suele ser un momento clave pues tanto para que haya volatilidad de mercado, subida, bajada de precios en función de pues también las expectativas de los inversores y lo que finalmente sucede o presenta la empresa. En este caso pasa un poco parecido con las añadas de los vinos, o si yo me compro un vino, ¿vale igual la añada del 2017 que la del 2018? A ver, esto es muy relativo y depende de las zonas. Burdeos, por ejemplo, es muy variable. En este sentido, o sea, ayer estaba mirando los vinos de Burdeos con un cliente que para qué va a comprar, bueno, que ya ha pedido, y estábamos mirando los precios de hace 2 años y los de ahora y están en la mitad y en algunos menos de la mitad. Y hablamos que hay vinos de 700 euros sobre los 300 y pico y vinos de 200 sobre los 100, o sea, ya dependiendo un poco de cada uno, ¿sabes? Y vinos de 100 sobre 50, o sea, más o menos, no digo todos, pero una mayoría. En España generalmente esto no ocurre. O sea, en España tendemos a igualar, a no subir precios, y si la añada a lo mejor es muy espectacular, sí a lo mejor hay una subida de precio, pero es todo más contenido. ¿Sabes? Ellos tienen otro tipo de experiencia, otro tipo de actuación, digamos, y nosotros aquí tenemos otro tipo de actuación también, un poco tiene que ver con la cultura de nosotros mismos, ¿sabes? Y de la visión y cómo vemos las cosas. Sí, porque realmente, o sea, yo le vería totalmente la lógica a lo que hace Francia en ese sentido, ¿no? No está igual el vino, hablabas de los factores antes, si la cosecha no ha sido tan brillante como la del año previo, no debería costar lo mismo la botella. Yo creo que aquí también, no sé, yo veo las bodegas que nosotros manejamos, el año puede ser engañoso. A lo mejor se piensa, venimos de unos años muy complicados, con una falta de agua tremenda y con unas temperaturas altísimas. Ahora tenemos un par de años que de repente, bueno, ya tenemos agua y las cosas están un poco, bueno, vamos a tener agua por unos años, luego será cíclico y volveremos a lo mismo, al tema de las sequías. Yo desde que soy pequeño llevo viendo esto cíclico, o sea, desde que era pequeño me acuerdo lo del grifo, que no desperdiciáramos el agua, sí. Esto hablo de principios de los 90, y cada 2 o 3 años hay un cambio, o sea, más o menos lo parecido. Si hay una situación que a lo mejor puede que haga más tiempos de calor drástico que antes, y a lo mejor todo es más largo en un momento dado, y entonces al final hace un poco más de daño al campo, a la planta, y a los que lo manejan también, porque esto hay que dormir con ello, ¿sabes? Lógicamente. Bueno, me voy a salir un poco del no guión y te quiero hacer una pregunta un poco más personal. Si imagínate que mañana se acaba el mundo, que igual tampoco sería tan llamativo, ¿no? Pero que no. Y que gane la Atleti la Champions antes. Bueno, en eso no vamos a estar de acuerdo nunca. Pero, o sea, si se acaba el mundo y solamente pudiesen quedar 3 vinos para disfrutarlos, qué complicado. ¿Cuáles elegirías? O sea, vino no te diría que vino porque, bueno, primero me dedico a ello, representamos muchísimas marcas de vinos y lógicamente pues a todos los queremos. Sí hay un estilo que puede gustar a unos más que otros, o sea, que cada uno tiene su estilo. A mí me gustan mucho los vinos fluidos, frescos, fruta, muy con pureza, y entonces ese estilo de vino súper jugoso que te hace de beber, pues a lo mejor me perdería con algo así, más o menos en esa zona. O sea, Álvaro Palacios en el Priorato hace este tipo de vinos que me gustan mucho, ¿sabes? En el Bierzo los hace su sobrino. Yo creo que, Ricardo, yo creo que este es el camino por el que están yendo muchos elaboradores desde hace ya ciertos años. Casa Castillo, José María en Jumilla, me parece que hace unos vinos espectaculares. Fernando Mora en
en Aragón, en Alpartir, Frontonio, unos vinos que me encantan también. Y además yo tengo una casa cerca de él, ¿sabes? Debajo del Moncayo, familiar, y voy a pasar tiempo por allí. Bueno, pero ahí ya está siendo más político y ya me estás diciendo más gente, ¿no? Pero... Sí, te digo, pero son estilos de vino, o sea, que van a Marqués de Murrita también, por ejemplo, que es un clásico que a mí me parece que ha cambiado drásticamente en los últimos años el crecimiento que ha tenido a nivel imagen, conocimiento tenía, pero mejora tanto de calidad como de posicionamiento en el mercado, y los vinos que están haciendo ahora mismo pues a mí me gustan mucho, o sea, no tienen nada que ver con los vinos que hacían que había maderas hace no tantos años, y ahora mismo te tomas un Marqués de Murrita, es un vino y dices, joder, fruta, fluidez, o sea, alegría. Te voy a decir mis 3 favoritos, obviamente más concreto a nombres directamente, porque no tengo tanto conocimiento. Yo te he dicho de aquí, no me he querido salir fuera, porque sales fuera, puedes hablar de Borgoña, de Rodin, ¿no? Pero vamos a quedarnos un poco aquí por lo menos. Pues a ver qué opinión te merecen los... obviamente, soy una neófita en el mundo del vino, pero ¿te gusta el vino? Me gusta mucho. Pues eso es lo más importante. Y me gusta, o sea, entiendo del que me gusta y del que no también. Pero si tuviese que decir yo mi top 3, por un lado sería Viña d'Amalio. Viña d'Amalio. Por otro lado, Termantia. Y yo por otro Termantia. lado... ¿Sí? Sí. Y por el otro lado, Trasnocho. Sí. Creo que son cuestiones muy diferentes, ¿no? Porque te vas de Toro a Lo Rioja. Son vinos particulares que siguen una línea, yo creo, en el gusto que tienen, y ahora más o menos ya conozco tu gusto, ¿sabes? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que son vinos con un poco más de estructura y un poco más... el tema de la fluidez que yo decía, no tienen ese estilo, más intensidad, ¿sabes? Bueno, son muy buenos vinos los que han marcado. Sinceramente, esta pregunta también es un poco para la audiencia, pero si me quieres contestar, ¿consideras que en España existe realmente conocimiento sobre el vino o que se trata de puro postureo? Postureo ha habido mucho. Yo recuerdo más hace bastantes más años que ahora. Yo creo que ahora hay muchísimo más conocimiento porque ha evolucionado mucho y ha avanzado la elaboración de vinos de calidad y sobre todo... A ver, el mercado, la capacidad y la posibilidad que tú tienes de comprar, de conocer de dónde vienen los vinos, eso no lo había hace 20 años. La hostelería ha evolucionado muchísimo también con sus cartas de vinos, los sumilleres también han evolucionado mucho, su postureo a veces también, o sea, un poco de todo. Postureo, yo recuerdo que había mucho a principios de los años 2000, que se hacían grandes negocios, volviendo al tema de la rentabilidad de la economía con el ladrillo, y que se iban a los restaurantes los que hacían los negocios y lo celebraban con grandísimas botellas de vino muy caras, conocidas, pero que no, ellos no conocían de vino, ellos las abrían porque habían cerrado un gran negocio y era un tema de postureo para que recibieran en las mesas. Pero cosa que a los que vendemos vino y a los que lo elaboran nos parece muy bien que se haga, lógicamente. O sea, que se celebre con muy buenos vinos, un gran negocio. Sí, pero que se llegue a valorar, ¿no? Lo que es... A ver, que se llegue a valorar las cosas, hombre, es muy importante que se valore, pero es que lo que no podemos pedir es que todo el mundo, o sea, tenga el conocimiento, por lo menos los que estamos en el sector y llevamos muchos años, lleves más o menos, que tengas mucho conocimiento de ello. Yo no puedo pedir a una persona normal de la calle que tenga el conocimiento que tenemos los profesionales. Entonces, tenemos que muchas veces los propios profesionales somos los que estamos poniendo más trabas en el camino a la gente. La gente tiene que beber vino, el que sea, el que le guste, da igual, que beban vino. Y cuando si empiezas de joven, pues poco a poco, cuando tengas una mejor economía, irás probando mejores cosas, y si te interesa, pues irás entrando en internet, que ahora puedes descubrir todo, en las tiendas online, o podrás ir a tiendas físicas y ver los vinos, ir probando cosas, y según mejore tu economía, educándote tu paladar, porque el paladar del primer día no sabe exactamente, no conoce bien los sabores del vino, necesitas oler muchas veces el vino, necesitas catar muchas veces el vino para descubrir sus diferentes olores, sus diferentes sabores. Entonces se necesita tiempo, o sea, esto necesita una educación, pero hay que dejar a la gente tranquila que consuma vino y que, bueno, según vayas mejorando económicamente, pues vayas permitiéndote un día un vino mejor, para un capricho. Y que no necesariamente el mejor vino tampoco es el que sea más caro, evidentemente. Para nada. Vamos, o sea, si a nivel sector y mercado vamos a catalogar grandes vinos como unos vinos,
pero hay muchos momentos especiales para cada uno en los cuales te puedes abrir el vino que te apetece, y yo lo que te digo, a mí me gustan vinos de un estilo y me abro el vino que me apetece, y seguramente no es un vino que supera a lo mejor los 50 100 euros, que ya es un precio, ¿sabes? Pero no nos vamos a precios altos para nada. Y luego el tema del conocimiento, ¿sí crees que estamos mejorando o es una asignatura pendiente? Está mejorando, pero hay que cultivarlo también. Pero no solo en el vino, o sea, hay que cultivarlo en todo, un poquito, cierto, ¿sabes? Y tener curiosidad, inquietud, ¿sabes? Y cada uno en lo suyo y en lo que le guste. Eso. Sin obligación. Importante. Pues Miguel Ángel, 1.000.000 de gracias. Ha sido un placer. Yo me he quedado un rato más. Nos quedamos ahora detrás de cámaras, pero de verdad que, oye, un verdadero placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de inversión en vino, pero estamos con whisky porque obviamente es la hora del whisky, entonces pues no nos podíamos saltar el protocolo. Pero lo dicho, a todos los que estáis ahí, 1.000.000 de gracias un día más por seguirnos en Economía para Adultos. Esperamos veros en el próximo episodio y sobre todo no olvidéis seguir a Economía para Adultos en redes sociales también, porque bueno, os dejaremos algunas de las cápsulas más chulas y divertidas que hemos tenido en esta entrevista, y sobre todo también agradecer nuevamente a Miguel Ángel su tiempo, que sabemos que está contrarreloj con un montón de jaleos y de historias con una empresa como la suya que lo merece. Así que espero, como siempre, que todas las inversiones os vayan muy bien, sea en vino o sea en lo que queráis, pero sobre todo con cabeza, con conocimiento, como ha comentado Miguel Ángel en varias ocasiones, y sobre todo que estéis muy atentos a las redes sociales de Economía para Adultos, que nos vemos con más sorpresas. Muchas gracias. Salud y buen vino. Cierto. Y se me ha olvidado, pero no lo cortes. Había una de las frases que más me gustaba, la repitió mi padre varias veces, de Humphrey Bogart, que decía que todo el mundo tiene al menos 2 o 3 copas de vino de retraso. Y estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo en el retraso también. Si son 2 o 3 ya no lo sabemos, ¿no? Y las copas de vino siempre faltan, ¿sabes? O sea, con 2 o 3 copas de vino empiezas. Y luego avanzamos a ver qué tomamos. Cierto. Claro. ¿Ves? Y yo preparándome el final. Y si no, Enrique, del Pelotari, que te lo cuente como avanzamos siempre. También. Cortamos porque si no...